Bienvenidos a mi canal una vez más. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, entusiasmo y por supuesto listos para un nuevo chisme. Y es que como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, con la curiosidad a flor de piel, el estado civil del guapísimo, talentosísimo y para muchas de nosotras súper codiciado Can Yaman. ¡Ay, Dios mío! El solo nombre ya es suficiente para que se nos acelere el pulso. Sí, lo sé. Cuando escucho ese nombre a mí también se me enciende la chispa. Ese hombre tiene un algo, ¿verdad? Un magnetismo, un encanto, una combinación de cualidades que lo hacen irresistible. Y la pregunta que todos nos hacemos, y que seguro ustedes también se han hecho 1000 veces, es: ¿está soltero? ¿Está casado? ¿Tiene novia? ¿Nos da esperanzas? La verdad. Queremos la verdad y la queremos ahora. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar las pistas que nos ha dejado en sus redes sociales, en entrevistas, en cada aparición pública, hasta en sus miradas. Vamos a bucear en el océano de rumores y especulaciones, a diseccionar cada movimiento y cada palabra. Vamos a ver qué hay de cierto, que son solo fantasías y sobre todo, vamos a intentar saber qué es lo que realmente está pasando en la vida amorosa de nuestro querido Can Yaman. Prepárense para la verdad, o al menos para la verdad que podemos deducir. Pero antes de meternos de lleno en este chisme jugoso y picante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, denle like al vídeo. Me ayudan muchísimo, me dan motivación para seguir investigando y trayéndoles el mejor chisme. Así que ya saben, pulgar arriba. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta del millón, la pregunta que ha generado debates, suspiros y hasta apuestas en redes sociales: ¿soltero o casado? ¿Cuál es el estado civil de Can Yaman? Y la respuesta, amigos míos, es un poquito más compleja de lo que parece. No es un simple sí o no, sino un misterio que requiere un análisis profundo y una investigación exhaustiva. Prepárense. Por un lado, tenemos la información oficial, la que podemos considerar la base de todo. Can Yaman, hasta la fecha de la creación de este vídeo, no está casado. No hay boda a la vista, ni anillos en su dedo, ni fotos que confirmen un matrimonio. Ni siquiera en las publicaciones más recientes que ha hecho se vislumbra algo parecido. Así que en términos legales y formales, podemos decir que el chico es soltero. ¡Aleluya! Tenemos esperanza. Pero como todos sabemos, la vida no es tan sencilla como un documento oficial. El mundo de las celebridades es un universo en constante ebullición, lleno de rumores, especulaciones, secretos a voces y, por supuesto, relaciones que se mantienen en secreto por diversas razones. En ocasiones por privacidad, en otras por estrategias de marketing, las razones pueden ser infinitas. En el pasado, Can Yaman ha tenido varias relaciones conocidas, y sus romances han sido tema de conversación en todos los rincones del mundo. Sus noviazgos han generado titulares, portadas de revistas y un sinfín de comentarios en redes sociales. Y es que, ¿quién no quiere saber sobre la vida amorosa de este hombre? Es inevitable sentirse atraído por la curiosidad. Recordemos, por ejemplo, su relación con la actriz turca Demet Özdemir, con quien compartió pantalla en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable. Era palpable, casi se podía tocar. En la pantalla se amaban con pasión, con intensidad, y esa conexión traspasaba la pantalla. Durante un tiempo muchos fans ilusionados creyeron que estaban juntos en la vida real. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo apuntaba a que la chispa había saltado también fuera del set. Y aunque nunca confirmaron nada, ni siquiera de forma tácita, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Las redes sociales ardían con comentarios, con análisis de fotos, con teorías sobre su relación. Los fans soñaban con un romance que trascendiera la ficción. Luego, Can Yaman estuvo involucrado sentimentalmente con varias mujeres más, algunas de ellas también actrices, y otras que no pertenecen al mundo del espectáculo.
Su nombre se asoció a diferentes personalidades, y cada nuevo rumor generaba un revuelo mediático. Las fotos, los encuentros casuales, las declaraciones indirectas, todo era analizado y comentado hasta la saciedad. Recientemente, en los últimos años, hemos visto a Can Yaman vinculado a diferentes mujeres. Sin embargo, la información sobre estas relaciones es más escasa, más difusa. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente tuvo o tiene una relación seria? Aquí es donde entramos a analizar las pistas, donde el detective que llevamos dentro saca a relucir su lupa. En primer lugar, está su presencia en las redes sociales. Can Yaman es muy activo en Instagram, y es un maestro en mantenernos al día de sus proyectos, sus entrenamientos, sus viajes y por supuesto, en deleitarnos con fotos espectaculares. Sus publicaciones son un festín visual, un despliegue de belleza y talento. Es un placer seguirlo. Pero ¿cuándo vemos fotos con una pareja sentimental? La verdad es que casi nunca. De vez en cuando sube fotos con amigos, con compañeros de trabajo, o incluso fotos casuales de su día a día, pero no acostumbra a publicar fotos románticas o que sugieran una relación estable. Es muy cuidadoso con lo que muestra en las redes, y eso es totalmente respetable. No es obligación suya compartir su vida privada con el mundo. Y por supuesto, esto no significa que no esté saliendo con alguien. Puede ser que simplemente prefiera mantener su vida privada en secreto, lejos de los focos y de la presión mediática. Y es totalmente válido, y es algo que por lo general respetamos. Luego tenemos las entrevistas. Can Yaman es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. En sus entrevistas suele hablar de sus proyectos, de su trabajo, de su pasión por la actuación, de sus nuevos proyectos, de sus metas, de sus desafíos, pero rara vez se explaya sobre su vida sentimental. Cuando le preguntan sobre el tema, suele responder con evasivas, con frases cortas y sin dar demasiados detalles. Es como si tuviera un muro invisible que protege su intimidad. Esto podría interpretarse de dos maneras: o bien no tiene una relación seria en este momento, o bien prefiere no hablar de ella públicamente. En cualquier caso, su silencio alimenta la especulación y la curiosidad. Es un misterio que nos mantiene en vilo. En tercer lugar, tenemos los paparazzi y los medios de comunicación. Si Can Yaman estuviera en una relación seria y estable, seguramente los paparazzi ya habrían captado alguna foto de él con su pareja, alguna imagen que confirmara el romance. Sin embargo, no hemos visto fotos comprometedoras que confirmen una relación estable y duradera. Es cierto que los paparazzi a veces son muy hábiles en su trabajo, pero los famosos también son muy buenos en esconderse, en mantener su vida privada a salvo. Es posible que Can Yaman sea especialmente cuidadoso en este aspecto, y que haya tomado medidas para evitar ser fotografiado con su pareja. O simplemente que no haya encontrado a la persona adecuada, o que esté enfocado en su carrera. Así que, resumiendo, la situación actual es la siguiente: Can Yaman no está casado, no hay pruebas oficiales de una relación formal, y en sus redes sociales y entrevistas, no da demasiados detalles sobre su vida sentimental. La información que tenemos es escasa, lo que nos obliga a basarnos en conjeturas y en interpretaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la verdad verdadera? Lo más probable es que Can Yaman esté soltero. O al menos, que no tenga una relación oficial que haya querido hacer pública. Es posible que esté saliendo con alguien, pero prefiera mantener esa relación en privado, alejado de los focos y de la presión mediática. O puede que simplemente esté enfocado en su carrera y en sus proyectos, y no tenga tiempo para el amor en este momento. La vida de un actor de su talla es frenética, llena de compromisos y de viajes. Lo cierto es que la vida sentimental de Can Yaman es un misterio, y solo él sabe la verdad. Es un enigma que nos intriga y nos fascina, un rompecabezas que intentamos armar con las pocas piezas que tenemos. Y precisamente eso es lo que lo hace aún más interesante, ¿verdad? Nos encanta especular, soñar, fantasear y por supuesto, mantener la esperanza de que en algún momento, nos sorprenda con una noticia romántica. ¿A quién no le gustaría ser la afortunada? Y aquí llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Espero que les haya gustado la información, las especulaciones, el análisis exhaustivo y por supuesto, el chismecito. Sé que este tema es de interés para muchos de ustedes, y me encanta compartir con ustedes estas cositas, esta pasión por el mundo del espectáculo, por desentrañar los misterios de las celebridades.
Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Muchas gracias por su apoyo. Me encanta la interacción con ustedes, sus comentarios, sus opiniones. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kan-Yaman está soltero? ¿Creen que tiene una relación secreta? ¿Con quién les gustaría que estuviera? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué expectativas tienen. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y por último, pero no menos importante. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Si les he entretenido, si les he dado información útil, si les he hecho pasar un buen rato, denle like. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus amigas, con todos los que estén interesados en saber sobre el estado civil de Kan-Yaman. Compartan el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, y para no perderse ningún chisme jugoso. Muchas gracias por todo, gente linda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao. Y no se olviden de seguir soñando con ese final feliz.